Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Sistemas. El tema que vamos a tratar hoy es arquitectura y organización de las computadoras. Trataremos sobre la arquitectura y el funcionamiento de los computadores. Lo trataremos de hacer de una manera clara, precisa y completamente como sea posible. Hablaremos sobre cómo interactúa la naturaleza y las características de los computadores de hoy en día. Cabe recalcar que hay una gran variedad de sistemas que pueden recibir correctamente el nombre de un computador, ya sea desde microprocesadores de un solo chip, que estos cuestan unos dólares, hasta unos supercomputadores que en cambio estos ya vienen a costar millones de dólares. El cambio rápido ha caracterizado siempre a la tecnología de computadores, ya que este siempre va evolucionando y no se detiene. ¿Qué es organización de computadoras? Es el estudio de las unidades funcionales y sus interconexiones que dan lugar a especificaciones arquitectónicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de atributos arquitectónicos, como son el conjunto de instrucciones, el número de bits, que estos son usados para representar el tipo de dato, ya sea numérico, carácter, etc. También mecanismos de entrada y salida y técnicas de direccionamiento de memoria. ¿Qué es arquitectura de computadoras? Se refiere a los atributos de un sistema los cuales son visibles a un programador, o para decirlo de otra manera, aquellos atributos que tienen impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Aquí observaremos la diferencia entre arquitectura y organización. La arquitectura se refiere al hardware, los componentes prácticamente, mientras que la organización es el cómo se interconectan esos componentes de arquitectura. Históricamente y aún hoy en día, la distinción entre arquitectura y organización ha sido importante, ya que muchos fabricantes de computadoras ofrecen una familia de modelos, todos con la misma arquitectura. Pero ¿qué cambia en esto? Siempre va a cambiar la organización, va a ser diferente. La arquitectura sobrevive muchos años, pero la organización cambia con la evolución de la tecnología. Un ejemplo sobre que la arquitectura sobrevive muchos años es prácticamente la arquitectura IBM, que esta apareció por primera vez en 1970 e incluía varios modelos. IBM ha venido ofreciendo nuevos modelos cada vez mejorados, velocidades mayores, menores precios, pero siempre conservando la misma arquitectura. Estructura y funcionamiento. Un computador es un sistema muy complejo. Los computadores de hoy en día contienen millones de componentes electrónicos básicos. La naturaleza jerárquica de los sistemas complejos es esencial para su diseño como para su descripción. El diseñador necesita tratar solamente con un nivel particular de sistema a la vez, ya que en cada nivel el sistema consta con un conjunto de componentes y sus interrelaciones. De cada nivel al diseñador le importa la estructura y el funcionamiento. ¿Pero qué le importa la estructura? La estructura le importa el modo en que los componentes están interrelacionados, y el funcionamiento o la operación de cada componente individual como parte de la estructura. En términos de descripción hay dos opciones: empezar de abajo y construir una descripción completamente, o sea, de abajo hacia arriba, y la otra es comenzar con una visión desde arriba y descomponiendo el sistema en sus partes, algo conocido a lo que llamamos divide y vencerás. Esta descripción es la más clara y efectiva, que también es llamada de arriba hacia abajo. El computador será descrito de arriba hacia abajo, comenzando con los componentes principales del sistema, describiendo su estructura y su funcionamiento, sucesivamente hacia capas más bajas de la jerarquía. Funcionamiento son las fases que realizan los componentes y subcomponentes de un sistema o de un computador. Aquí podemos observar
las funciones básicas que realiza un computador o las que lleva a cabo. Estas son procesar datos, el procesamiento de datos, también almacena datos, que llamamos el almacenamiento de datos, la transferencia de datos a periféricos o viceversa, y el control de todo este sistema. Bueno, continuando con el video tutorial, tenemos aquí una imagen de lo que es el funcionamiento de un computador. Tenemos aquí los 4 funcionamientos de la diapositiva anterior. Muy bien, el computador puede funcionar como un dispositivo de transferencia de datos, simplemente transfiriendo datos de un periférico o líneas de comunicaciones a otros. También puede funcionar como un dispositivo de almacenamiento de datos, con los datos transferidos desde un entorno externo al almacén de datos del computador. Puede leer y escribir o viceversa. En los diagramas siguientes que están en este tutorial les mostraremos lo que es las operaciones que implican los procesamientos de datos en datos o bien almacenados en tránsito o almacén y el entorno externo que tienen con los datos. Bien, continuamos y aquí les muestro lo que es la transferencia de datos. ¿A qué nos referimos con transferencia de datos? Simplemente es un flujo digital de bits por un canal de comunicaciones, en este caso por el bus del sistema, que esto se verá más adelante en los siguientes tutoriales. Bien, entonces, el computador debe ser capaz de transferir datos entre él mismo y el mundo exterior. El entorno de operación de un computador se compone de dispositivos que sirven bien como fuente o bien como destino de datos. Cuando se recibe o se lleva datos de un dispositivo que está directamente conectado con el computador, el proceso se lo conoce como entrada y salida de datos. En este dispositivo recibe el nombre de periférico. El proceso de transferir datos a largas distancias desde o hacia un dispositivo remoto recibe el nombre de comunicación de datos. Si nos damos cuenta, aquí en esta figura solo se involucran 2 funciones, como son la transferencia y el control, y a medida que el computador requiera hacer más procesos, se irá involucrando más funciones. Bien, ahora veremos lo que es el almacenamiento de datos. También es esencial que un computador almacene datos, incluso si el computador está procesando datos al vuelo, es decir, los datos se introducen y se procesan. Los resultados que se obtienen son inmediatamente, el computador tiene que guardar temporalmente al menos aquellos datos con los que está trabajando en ese momento dado. Así, hay al menos una función de almacenamiento de datos a corto plazo. Con igual importancia, el computador lleva a cabo una función de almacenamiento de datos a largo plazo. El computador almacena ficheros en datos para que se recuperen y actualicen en un futuro. Miren lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior. En esta figura ya se involucra lo que son las funciones de transparencia, el control y el almacenamiento. Muy bien, una vez que entendemos, nos vamos al procesamiento de datos. Por supuesto que el computador debe ser capaz de procesar datos. Pueden adoptar una gran variedad de formas y el rango de los requisitos del procesador es amplio. Sin embargo, veremos que hay solo unos pocos métodos o tipos funcionales para el procesado de los datos. Si se dan cuenta, en esta figura ocurre algo. Simplemente involucra el control y el almacenamiento y el procesamiento de datos. Lo realiza el CPU. Esto lo realiza el CPU. Más adelante veremos lo que es o lo que hace el CPU en sí. Bueno, con esta figura se ilustra el procesamiento de uso de memoria y transferencia. Aquí involucra todas las funciones, ya que el control es todo en sí lo del sistema. En el computador debe haber un control de todas estas funciones. Este control es ejercido por quien proporciona las instrucciones
al computador. Dentro del computador, una unidad de control gestiona los recursos del computador y dirige las prestaciones a sus partes funcionales y respuestas a las instrucciones solicitadas. Bueno, entendidas las funciones del computador, pasamos a lo que es la estructura del computador. El computador es una entidad que interactúa de alguna manera con su entorno externo. Todas sus conexiones en el entorno externo pueden ser clasificadas como un dispositivo, periféricos o líneas de comunicación. Existen componentes estructurales muy principales, o que son los más básicos, como por ejemplo, tenemos la unidad central de procesamiento. Esta es la encargada de que controla el funcionamiento del computador y se encarga de los procesamientos de datos. Tenemos lo que es la memoria principal, es la que se encarga de almacenar los datos. Tenemos un módulo de entrada-salida que transfiere datos entre el computador y el entorno externo. Y finalmente, para unir todos estos dispositivos, tenemos la interconexión de la CPU, que une los módulos de entrada-salida, memoria principal y unidad de procesamiento. A estos se los conoce como buses de datos de un sistema. Muy bien. Ahora, dentro de los componentes estructurales se encuentra la CPU. Es precisamente de la cual vamos a hablar. Unidad central de procesamiento, también conocida como CPU. Se le dice también que la CPU es el cerebro del computador, ya que controla el funcionamiento del mismo y se encarga del procesamiento de datos. Lo que les dije en las diapositivas anteriores, es aquí donde se procesan los datos. Dentro de ella se encuentran los registros, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Y para que haya una comunicación entre estos dispositivos existe un sistema de interconexión interna de la CPU. A este dispositivo se lo puede encontrar dentro del case, es decir, en esta caja donde se incrustan o se empotan todos los dispositivos electrónicos. El CPU o procesador se lo encuentra o se lo pone en lo que es la placa base o el mainboard, más conocido como mainboard. Este es el encargado de realizar los procesos más complejos a enormes velocidades, lo que para los humanos nos tardaría días o meses quizá. A través de los años se ha ido mejorando, ya sea en tamaño y en velocidades, y el funcionamiento propio en sí se lo estudiará más detallado, porque es amplio, en los siguientes tutoriales. Les voy a hablar de una manera rápida de lo que son los registros. Como les digo, esto se estudia en los tutoriales siguientes que les estaremos mostrando. A ver, los registros son los encargados de controlar las instrucciones de ejecución, manejar el direccionamiento de memoria y proporcionar la capacidad aritmética. Es decir, los registros son los que guardan el almacenamiento interno en la CPU. Bien, la otra parte que es de la CPU es la unidad aritmético-lógica, también conocida como ALU. ¿Qué es la ALU? Es un dispositivo digital, un circuito digital. Se encarga de calcular o realizar operaciones aritméticas básicas, como por ejemplo una suma, una resta, una multiplicación, y hacer una comparación lógica, o por ejemplo entre dos números. También existe una interconexión de la CPU, es el mecanismo que proporciona la comunicación entre la unidad de control, la ALU y los registros. Ya. He dejado la unidad de control para el último, ya que esta está compuesta de tres partes, que es la lógica secuencial, memoria de control, y entre estas dos están los registros y decodificadores de la unidad de control. Esta es la encargada del funcionamiento de la CPU y por ende de todo el computador. La función principal de la unidad de control es dirigir la secuencia de pasos de modo que la computadora lleve a cabo un ciclo completo de ejecución de una instrucción. Y al hacer esto con todas las instrucciones que se le dé a la computadora. Eso es todo en cuanto se les puede mostrar este tutorial.
Esperen los siguientes tutoriales.